Hoy, en orden del día, tenemos puntos importantes y también en el estricto orden de llegada de nuestros invitados vamos a tener la participación en primer término del señor Superintendente Nacional de Administración Tributaria y Aduanas, señor Víctor Martín Ramos Chávez, para que informe sobre los siguientes temas: supuesto mal uso de los fondos del FESUMNAT por parte de la SUNAT para la fiesta de aniversario institucional celebrada el 27 de septiembre del 2013, también la supuesta concertación de intereses entre funcionarios de SUNAT y diversos proveedores de cursos de capacitación para Indesta, y el proceso de regularización del ingreso de mercancías en declaraciones aduaneras. Vamos a suspender por 30 segundos mientras esperamos el ingreso de nuestro primer invitado. Bien, damos la bienvenida también a nuestra colega congresista Ana Jara Velázquez. Y vamos ahora a tener ya la presencia, la introducción de su participación del señor Víctor Martín Ramos Chávez, Superintendente Nacional de Administración Tributaria y Aduanas. Bien, vamos entonces dándole la bienvenida, el agradecimiento a esta nuestra comisión y le damos el uso de la palabra. Adelante, señor Ramos. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, yo recibí una convocatoria sobre 3 temas para esta comisión. En virtud de ello, empezaré por el tema de actividades financiadas por el FESUNAT. No sé si podemos avanzar. Respecto a este tema, quiero señalar la siguiente, por favor. El Fondo de Empleados, el FESUNAT, es una institución que tiene personería jurídica de derecho privado propio,
se rige por sus propios estatutos, reglamentos y disposiciones internas, con lo cual quiero señalar que no está directamente a cargo del superintendente, sino que tiene un ordenamiento propio. La finalidad de este fondo es proporcionar apoyo a los trabajadores aportantes y familiares directos, tanto en prestaciones asistenciales de salud y preventivos, recreacionales, de bienestar social y de préstamos para necesidades básicas. Existe el fondo desde la creación de la SUNAT misma. Su estructura orgánica está regulada por una asamblea general, un comité de administración y una gerencia. La administración y dirección le corresponde obviamente al comité de administración, el que aprueba los lineamientos de política y demás disposiciones que consideren pertinentes para el logro de sus objetivos. El préstamo, por decir, más o menos de manera general, en préstamos se utiliza el 81% del presupuesto de este fondo. En donaciones y condonaciones como subsidios se utiliza aproximadamente el 2%. En actividades de bienestar en general, un 17%. Entonces, este es cómo el fondo funciona, cómo está organizado y que básicamente lo que busca es actividades de asistencia hacia los trabajadores y familiares y obviamente actividades de integración propias del fondo con el fin para el logro de sus fines institucionales. El siguiente tema, porque fui convocado, es el ingreso de equipaje de la señora Nadine Heredia. Aquí quisiera señalar, ¿podemos pasar la siguiente, por favor? Existe un reglamento, que es el Decreto Supremo 182 del 2013, emitido por Economía y Finanzas, que justamente regula el equipaje y menaje de casa y regula el ingreso de todo viajero al país con sus equipajes. En el caso del aeropuerto Jorge Chávez, el control, como todos ustedes saben, se realiza a través de los escáneres. Y de encontrarse alguna incidencia, de no encontrarse alguna incidencia, ahí termina el control concurrente hecha por la autoridad aduanera. En el caso que se ha planteado, tanto por el año 2013 como 2014, se realizaron los controles solo para, digamos, un poco refrescar el procedimiento. Las personas recogen su equipaje al momento que arriban al aeropuerto internacional. Con su equipaje se dirigen ahora a la zona donde se encuentran los escáneres. Tenemos 6 escáneres, los cuales son propiedad del SENASA, pero son de alguna manera operados por funcionarios de la aduana, o sea, de la SUNAT. Se someten al control. Lo que busca este control, porque los escáneres funcionan a través de diferencias de contrastes, es encontrar o mercancía que esté escondida, vale decir, maletas que puedan tener sitios ocultos, doble fondo, y lo que se trata de identificar es mercancía que pueda estar prohibida, restringida, o que por su naturaleza busque no ser declarada, ¿no? Suele utilizarse, por decir, las tarjetas madres de computadora suelen venir bajo este procedimiento, ¿no? En este proceso, como lo regula la norma, sometido el control, en caso se detectara algún tipo de mercancía sospechosa, lo que se procede es abrir el equipaje, verificar si la mercancía ha sido o no declarada, y de no ser declarada, el propio Decreto Supremo establece un plazo perentorio para que las mercancías puedan ser declaradas y pagadas. Caso contrario, ¿no es cierto?, la aduana se queda porque se incauta la mercancía y la aduana ya luego puede disponer de este tipo de mercancías. Entonces, este es el procedimiento general, ¿no? Todos nosotros los que hemos viajado por el aeropuerto sabemos de que, digamos, lo normal en un equipaje pues, es traer artículos de uso personal, como pueden ser la propia ropa y demás que utilizan los viajeros. Entonces, lo que se busca son otro tipo de mercancías, ¿no? Adicionalmente, hay que señalar que en el caso puntual, la administrada, respecto a este punto y a las declaraciones que realizaría, realizó pagos en el Banco de Crédito del Perú. Es también necesario señalar que la sanción de comiso, como es señalado para los viajeros, está dispuesta por la Ley General de Aduanas y prevista únicamente cuando se produce la detección en el momento del control concurrente, ¿no? Otro punto acá a señalar es el artículo 37 del Código Tributario, señala expresamente que la SUNAT no puede negar el admitir pagos de cualquier naturaleza para el caso de tributos, impuestos o multas. El siguiente punto, por favor.
El tercer punto por el que he sido convocado tiene que ver con las acciones adoptadas por la SUNAT en Indesta. En principio, lo que quiero señalar es el Indesta es un órgano o era un órgano de la SUNAT encargado de formar y capacitar y especializar al personal de la institución, asimismo como desarrollar y brindar cursos de capacitación en materia tributaria y aduanera al público en general. Además, estaba encargada de realizar, digamos, o de alguna manera auspiciar trabajos de investigación en ambas materias, o sea, la materia tributaria y aduanera. Antes de la creación del Indesta, existía con similares funciones el Instituto de Administración Tributaria. Actualmente se ha reestructurado el Indesta, existe un nuevo instituto cuya básica función es formar y capacitar al personal de la SUNAT, tanto en materia tributaria como aduanera. La siguiente, por favor. En este caso puntual, hacia inicios del 2014 se recibió información donde habrían dado cuenta de supuestas irregularidades, ante lo cual la alta dirección de la SUNAT de su momento tomó las siguientes acciones. Suspendió el pago a los proveedores, solicitó la intervención de control interno, que es decir que las denuncias se presentaron y que la información que se recibió era, por supuesto, pago sobrevalorado de ciertos cursos, compras de ciertos bienes, merchandising, vale decir lapiceros o libros, y adicionalmente el pago por adelantado de ciertos cursos que no se habían todavía llevado a cabo. Ante ello, como he señalado, se tomaron ciertas acciones por parte de la Administración Tributaria, como fue suspender el pago a proveedores, se solicitó inmediatamente la intervención de la Oficina de Control Interno de la SUNAT, se relevó de sus cargos a todos los funcionarios que estaban implicados. El 2 de abril del 2014 se comunicó a los trabajadores sobre las acciones tomadas respecto a las irregularidades denunciadas. Inmediatamente se designó a una nueva persona encargada del Indesta, que fue una jefa, que era un profesional o una profesional de larga trayectoria en la SUNAT, quien emitió un primer informe de situación del Indesta, que como veremos más adelante, en virtud de este informe es que el procurador hace la primera denuncia ante el Ministerio Público y además se encargó la reorganización de este instituto. Con esto se solicitó luego al procurador público que proceda según sus facultades. Con estas acciones, al final tenemos las siguientes denuncias presentadas. La siguiente, por favor. El 13 de junio del 2014, el Procurador Público de SUNAT presentó denuncia penal ante el fiscal anticorrupción por la comisión de los delitos de colusión y peculado. El 26 de agosto, el Procurador Público amplió su denuncia. Como les señalaba, la primera denuncia la hace el Procurador con el informe de situación emitido por esta comisión que se envía originalmente al Indesta, en tanto que el 26 de agosto el procurador amplía su denuncia al delito de negociación incompatible sobre la base del informe ya elaborado por la Oficina de Control Interno. Los denunciados a la fecha son el señor Luis Felipe Polo Gálvez, que era el ex jefe del Indesta, el señor David Aliaga Correa, que era ex subdirector académico de Indesta, el señor Álvaro Carlos Flores Lamas y Pedro Colán Pachas, ex jefes de división académica del mismo instituto en dichos periodos. La situación actual: las investigaciones vienen siendo realizadas por la Fiscalía Anticorrupción del Callao y el Estado peruano se encuentra representado por el Procurador Público Anticorrupción. Respecto a las acciones de la Contraloría, esta ha emitido ya su informe final y está pendiente ante la Contraloría que, dada la gravedad de los hechos, estipule cuál es la sanción a los funcionarios que todavía trabajan en la SUNAT, pero que no están ya desempeñando ningún cargo. Estos serían los tres temas, señor presidente, por los cuales se me ha convocado y quedo llano a las preguntas que ustedes tengan a bien. Muchas gracias a nuestro primer invitado, el señor Víctor Martín Ramos Chávez, jefe superintendente nacional de Administración Tributaria y Aduana SUNAT. A la responsabilidad y puntualidad de los congresistas Mauricio Mulder, Héctor Becerril, Daniela Bugatás y Ana Jara se suman la presencia y responsabilidad de los colegas Agustín Molina, Mariano Portugal, Esther Saavedra y Yehude Simons. También ya tenemos el quórum reglamentario para esta octava sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Bien, una vez terminada la exposición del señor Víctor Martín Ramos Chávez, aperturamos la participación de nuestros colegas aquí presentes.
Empezaremos nosotros. Mientras van seguramente preparando sus preguntas los colegas congresistas. En el caso FESUNAT, señor Ramos, en alguno de estos años, que no fue el 2013, el FESUNAT, con sus recursos, ha ejecutado alguna actividad de los planes de trabajo de la Gerencia de Bienestar Laboral y Social de la SUNAT, como fue el caso de la fiesta aniversario institucional del año 2013? Y un segundo, en todo caso, una segunda pregunta. ¿Los actuales integrantes del Comité de Administración del FESUNAT son los mismos del 2013? De no ser el caso, indíquenos quiénes son los actuales integrantes. Bueno, respecto al primer punto, el año 2013 efectivamente se hizo con fondos del FESUNAT esta actividad que fue una fiesta por el ningsaniversario. Para el año 2014 se aprobó la misma realización de la actividad. Adicionalmente, ante algunas quejas recibidas durante el 2013, el 2014 lo que se hizo fue hacer una encuesta a todos los trabajadores de la SUNAT para ver si ellos estaban o no de acuerdo que sus fondos sirvieran para realizar este tipo de actividades. Y lo que la mayoría decidió fue que se haga la fiesta. En ese momento, y debo señalar, la persona encargada del fondo, que es un trabajador de la SUNAT, se abstuvo de firmar el cheque, que era su responsabilidad, para que se haga el pago. Por ese motivo no se realizó la actividad, pero sí fue aprobada por la misma asamblea del FESUNAT e inclusive ratificada por votación de los trabajadores. Es también necesario ahí que yo precise que, digamos, la Intendencia de Recursos Humanos tiene un plan de actividades. Este plan de actividades, para efectos de ser un único plan integrador, incorpora lo que el FESUNAT o el CAFAE deciden a realizar. Comprenderán que en un tema de planificación y agenda no es que cada quien hace por su lado, porque si no estaríamos de repente compitiendo en acción. Entonces, el plan original que tiene la Intendencia de Recursos Humanos lo pone a consideración, y lo que hace el CAFAE y el FESUNAT es decir, bueno, nosotros vamos a organizar adicionalmente esto o hacer esta otra actividad, ¿no? Según eso es que ya se arma un plan institucional, si se quiere, para que tengan conocimiento todos los trabajadores. Respecto a los integrantes, no tengo ahorita la relación exacta. Lo que le puedo decir es que como representantes, digamos, del empleador, no son las mismas personas. Hace poco cambiamos a quien era el presidente. Estos son los nuevos. Ya. Los actuales integrantes no son, por ende, las mismas personas. Hoy son personas que hemos cambiado, algunas en el presente año y otros a finales del año pasado. Completando un tanto la última respuesta, es los señores Luis Felipe Polo Gálvez, David Fernando Aliaga, Álvaro Carlos Flores, Pedro Alonso Colán. ¿Qué cargos tenían en la SUNAT y ahora cuál es su situación laboral? Bueno, en el caso del señor Luis Felipe Polo, él era el jefe del INDESTA, o sea, el jefe del instituto. Este era un funcionario designado porque era un cargo de confianza, venía con un currículum bastante, digamos, presentable, había trabajado en el Banco Mundial, había tenido experiencia en otros países, está acreditada su experiencia, por eso fue contratado y se le dio este encargo. El día que obviamente se tomó conocimiento de esto, al sacarlo del cargo inmediatamente dejó de pertenecer a la SUNAT. En el caso de las demás personas, estos sí son trabajadores, digamos, bajo contrato de 728 a plazo indeterminado de la SUNAT, por lo tanto siguen laborando en la SUNAT, no tienen ningún cargo y estamos a la espera de que la Contraloría determine cuál es la sanción correspondiente. Bien, el congresista Héctor Becerril y sigue la congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Creo que había que iniciar viendo el artículo pertinente del decreto legislativo 673, ¿no? ¿Para qué se crea este FESUNAT? Dice, crees el Fondo de Empleados de la SUNAT con las características siguientes. A, artículo 10A. Su finalidad es brindar apoyo a los trabajadores de la SUNAT y sus familiares
mediante el otorgamiento de prestaciones asistenciales de salud y el otorgamiento de préstamos para financiar necesidades básicas. Eso dice el subdecreto legislativo. Y también en el estatuto, en el artículo 12, dice, constituyen infracciones atribuibles a los representantes del Comité de Administración y de la Asamblea General de Delegados del FESUNAT, en la parte B, hacer uso indebido o disponer la utilización de los recursos de FESUNAT en contra de lo establecido en el reglamento y estatuto del mismo. Estas fiestas, pues, que se realizaron el 2013 en septiembre y diciembre, estamos hablando de un gasto promedio de 2,5 millones de soles, ¿correcto? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? No tengo exactamente ahorita el monto de cuánto costó la fiesta del 2013, pero en promedio fue por persona algo de 170 soles. Bueno, presidente, vamos a refrescar la memoria un poquito porque si hemos venido creo yo, a declarar sobre esos temas, debería por lo menos tener las cantidades. En la fiesta de septiembre se gastó 1.192.050 céntimos. Y en Navidad, 1.159.200 soles. Eso es lo que se gastó en ambos eventos. Y unas preguntas puntuales, presidente. Actualmente, ¿quiénes son los representantes de la SUNAT ante la FESUNAT y quién los designó, cómo fueron nombrados? También, si estos, hablo del 2013, si estos representantes de la SUNAT ante la FESUNAT votaron a favor de que se gaste estas grandes cantidades de dinero para que se realice la fiesta tanto de septiembre como de diciembre. Si a la luz del decreto legislativo y el estatuto, cree pues el señor Víctor Martín Ramos Chávez que es correcto que se utilice un fondo que proviene del sueldo de los trabajadores de la SUNAT, que normativamente tiene la finalidad de brindar apoyo a los trabajadores de la SUNAT y sus familiares para realizar una fiesta de esta magnitud, ¿no es cierto? Y si se han iniciado, aparte de la Contraloría, a nivel de la SUNAT, algún proceso administrativo para sancionar a los responsables y, de ser así, que nos especifique en contra de qué funcionarios y cómo va ese proceso. Eso, mientras tanto, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista Héctor Becerril. Damos la bienvenida al congresista Freddy Otárola. Bien, tenemos ya la respuesta del señor Ramos. Bueno, en principio, efectivamente, el año 2013 hubieron dos actividades por los montos que ha señalado el congresista. La primera fue en septiembre, que es la fiesta de aniversario de la SUNAT, y en diciembre fue la fiesta para los niños, ¿no?, que son los hijos de los trabajadores de la SUNAT. Yo aquí quisiera señalar lo siguiente. Como bien señala la norma, el principal fin de este fondo es justamente el de hacer prestaciones asistenciales, de salud preventivos, recreacionales y de bienestar social. Al año 2014, y es casi una constante, los préstamos a los trabajadores ascendieron al 81% del presupuesto. En tanto las actividades de bienestar, que incluye probablemente la canasta navideña, los regalos por el Día de la Madre y Día del Padre, ocupan más o menos el 15% del presupuesto. Entonces, solo el 3% del presupuesto se destina a estas actividades con fines recreacionales y de integración. Y es necesario señalar lo siguiente. Nosotros, como yo señalé, se hicieron en el año 2014 justamente encuestas a los trabajadores a ver si ellos consideraban que su fondo debería ser gastado en estas actividades. La SUNAT actualmente cuenta con aproximadamente 13.000 trabajadores a nivel nacional, de los cuales probablemente 7.000
y un poco más se encuentran en la ciudad de Lima. La oportunidad de poder congregarlos a todos en un único espacio o momento para que logren un convencimiento sobre que pertenecen a un único equipo, que es a una única institución, que tiene fines que le ha encargado el Estado para poder cumplir, no es obviamente fácil realizarlo. Nosotros realizamos actividades, seguro, académicas, en muchos de los casos, pero congregar a tanta cantidad de gente, comprender que es un poco complicado. Y de la evaluación que nosotros tenemos, porque tenemos obviamente comités de clima laboral en cada una de las intendencias y unidades, lo que ellos refieren es que existen problemas de comunicación, existen problemas de identificación y de integración. Interrupción, congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. Yo en realidad le rogaría al señor Víctor Martín Ramos. He hecho 4 preguntas y en realidad ninguna me va contestando. Que nos centremos a las preguntas que se está haciendo. Yo entiendo que para el 2014 efectivamente nos sale una encuesta y una asamblea. Bueno, en todo caso habría que ver pues algún documento que acredite que esa encuesta se realizó o algún documento que diga pues que en la asamblea se realizó ese acuerdo. Pero por encima de eso, creo yo que la primera pregunta, en todo caso, a ver, voy a esperar que se desocupe para que preste atención. Okay. Sí. A ver, la primera pregunta era, ¿quiénes son actualmente los representantes de la SUNAT ante la FESUNAT y quién los designó? ¿De qué manera han sido designados? Y hablando del 2013, si estos representantes de la SUNAT ante la FESUNAT, ellos fueron los que votaron a favor de que se gaste esas cantidades de dinero para que se realice ambas fiestas. También he preguntado si, aparte de la Contraloría, en la misma SUNAT se han iniciado procedimientos administrativos para sancionar a los responsables. De ser así, que nos explique qué funcionarios están con estos procesos y en qué estado está yendo. Eso es todo, presidente. Gracias. Señor Ramos, la respuesta. Okay. Para el caso que ya me ha preguntado el señor congresista, actualmente los representantes son 8. La señora Patricia Zapata, el señor Carlos Chirinos. Cabe señalar que la señora Patricia Zapata representa a la Intendencia, digamos, Regional Lima, que es la intendencia más grande en cuanto a número de trabajadores de la SUNAT. El señor Carlos Chirinos es gerente del área de recursos humanos. La señora Claudia Olorti, que en su momento era jefa del área de bienestar. La señora Gloria Zavala, que es representante por la parte aduanera. Ellos son representantes por SUNAT. Por los trabajadores, que son elegidos obviamente por voto, los representantes son Gerardo Flores, el señor Víctor Raúl Rojas, la señora Miriam Lazo y el señor Martín Reyes. O sea, SUNAT, ¿cómo designa a estos representantes, no de los trabajadores, lo que SUNAT designa? ¿De qué manera es esa designación? Bueno, se elige entre personal que trabaje en el área de recursos humanos y que sea representante, si se quiere, de las intendencias donde hay de alguna manera mayor cantidad de personal. ¿Y quién tiene a cargo esa designación? O sea, ¿quién es el que designa? Son propuestos, disculpen, por votación y elegidos por el superintendente. Luego, respecto a los demás puntos que me preguntó, no hay ningún procedimiento iniciado por control interno sobre ninguno de los gastos realizados por el FESUNAT a la fecha y tampoco existe un procedimiento sancionador a ningún trabajador por dichos gastos. A través de la mesa. Gracias, presidente. Si es que a estos miembros de FESUNAT se les sacó del cargo, lo que usted dijo, se les relevó el cargo, entonces me entiendo porque se vio algo irregular, porque no creo que a alguien se le releve el cargo porque está haciendo las cosas bien. Aún más, está yendo contra el estatuto. Entonces, ¿por qué no se le aperturó procesos a estas personas? ¿Cuál fue la razón? Señor invitado. Disculpe, yo pediría que por un tema de orden, no sé si podrían tener todas las preguntas para yo poder de alguna manera también ordenarme en las respuestas. Le pediría, por favor, presidente. Presidente, solo esa pregunta, que es la final que yo he realizado, me gustaría que me conteste. Esa última pregunta, presidente. Bien, para ordenarnos esa respuesta. Sí, los representantes son por 2 años. Entonces, cada 2 años se renuevan a los representantes tanto de los trabajadores como de la SUNAT. No es un tema de porque se le quite o cometan alguna irregularidad.
Congresista Becerril. Es que yo, presidente, me estoy ciñendo netamente a lo que contesta. Me dijo que se habían relevado el cargo. No es que habían cumplido sus cargos, habían cumplido el tiempo de cargo. En todo caso, simplemente, entonces, no considera el señor Víctor Martín Ramos que han cometido ninguna irregularidad, por lo menos administrativa, que amerite abrir un proceso sancionador o no sé, pues administrativo. Correcto. No, de la evaluación que se ha tenido a la fecha, no se considera que hayan tenido ninguna irregularidad en el desempeño de las funciones. Bien, congresista Esther Saavedra y prosigue el congresista Mariano Portugal. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Saludar a mis colegas y a todos acá presentes y darle la bienvenida al señor Ramos. Presidente, voy a respecto al primer punto, pero yo tengo muchas preguntas que hacerlo al señor en otra oportunidad. Voy a estar primero a participar en el primer punto. Voy por intermedio suyo, señor presidente, pedirle al señor Ramos que nos dé la respuesta que creemos conveniente y sea informado el pueblo peruano por intermedio de la prensa. Señor Ramos, ¿es usted consciente que los fondos del FESUNAT no son únicamente de los aportantes, sino también de miles de contribuyentes? Es la primera pregunta. ¿Se da cuenta que se ha usado parte del dinero de los peruanos en una fiestita? Ese despilfarro monetario de más de 1 millón de soles que podría alimentar a una familia en todo el año. Miles de familias, de personas están sufriendo, señor Ramos. No falta medicamentos en los hospitales, de la policía, por ejemplo, pero si ha habido dinero para semejante ostentosidad. Otro señor, por intermedio del presidente, señor Ramos, considerando que el estatuto del Fondo de Empleado de la SUNAT, FESUNAT, se financia con el 1% de los recursos de los trabajadores y el 2% aportado por la institución, o sea, el dinero del Estado, y que sobre estos montos se financió la mencionada fiesta. Le pido se nos informe por intermedio del presidente si se han tomado medidas o acciones al respecto. Asimismo, señor Ramos, quisiera que explique las motivaciones para la contratación el año 2013 de la empresa Welconsac, Sociedad Anónima Cerrada, para una actividad que costara aproximadamente 1 millón de soles, que tenía como gerente general a la señora Luz María Esperanza Cáceres Uceda, quien a los 2 meses de la ocurrida la fiesta arribó a SUNAT como gerente de Relaciones Humanas de la Independencia Nacional de Recursos Humanos de la SUNAT, donde pertenece hasta la actualidad. Eso sería el primer punto, por intermedio suyo, presidente. Gracias. Gracias, congresista Esther Saavedra. Señor Ramos. Bueno, efectivamente, los fondos del FESUNAT provienen del 1% de los trabajadores y del 2% del presupuesto de la SUNAT. Como yo señalé, la norma señala de que es para fines asistenciales de los trabajadores, básicamente, y de sus familiares. El monto que sirve para los préstamos, como ya he dicho, es del 81%, básicamente, y adicionalmente el 15% sirve para lo que es actividades como la canasta navideña y reconocimientos por el Día de la Madre y Día del Padre, siendo entre el 2 y 3% lo que se destina para este tipo de actividades. Pero es necesario que yo precise adicionalmente que el FESUNAT tiene personería jurídica independiente, o sea, y tiene, como señalé en la presentación, 3 órganos a través de los cuales se toman las decisiones. Estas decisiones son tomadas por el Comité de Administración del FESUNAT y no por la alta dirección de la SUNAT. Es en virtud a ello que se realizan los gastos correspondientes, ¿no? Vale decir, digamos, hay préstamos que se realizan sin interés, dependiendo de la motivación, y son aprobados por este comité. Y existen otros gastos, digamos, que considera el FESUNAT, a través de su independencia, realizar. Lo único que nosotros hacemos y que hicimos para el 2014, en virtud de que hubieron algunos trabajadores, comprenderán que es hacer una encuesta de manera general.
Esto es una tarea permanente, por decir, en algún momento se han realizado algún tipo de gastos dentro de la misma canasta, que algunos trabajadores por ahí no lo consideran, y lo que se les ha dicho como sugerencia al FESUNAT es que mejor se haga una encuesta a los trabajadores para evitar que existan este tipo de problemas, porque seguramente satisfacer lo que quieren 10.000 o 13.000 trabajadores es un poco complicado. Hay una interrupción, un pedido de interrupción del congresista Muy cortita, Yehude por favor. Simons. Vamos a dar la bienvenida al congresista Alejandro Aguinaga y al congresista Juan Carlos Eguren Newshand. Sí, muy cortita, presidente. Solamente para que esos porcentajes lo traduzcan en números. O sea, ¿cuál es el presupuesto? ¿Qué significa el 40%? ¿Qué significa el 2% del aporte de la institución? O sea, más que decir 47%, 50%, 80%, numéricamente, ¿qué significa en el dinero? O sea, ¿cuánto se ha aportado para ese 2% que usted menciona? ¿Cuánto es en obra social? ¿Cuánto es en atención a los familiares? En el año 2013, como señaló el congresista Becerril, fueron 2 millones, que representó más o menos. Perdón, en los otros gastos que se han hecho, no solamente en la fiesta. Ya, sí. Bien, a ver, que termine. Congresista Esther Saavedra. Presidente, no me contestó respecto a la... No nos ha explicado la contratación de la señora Luz María Esperanza Cáceres, porque continúa hasta la actualidad, que está en Recursos Humanos. Quisiera que nos explique eso, señor Ramos. Bueno, la contratación de personal de gerentes e intendentes en la SUNAT son cargos de confianza, los cuales se hacen, por eso, en general se hacen procesos de selección en virtud a las capacidades y a los requisitos que requiere cada puesto. En el caso puntual de la señora, esta fue contratada por su experiencia en temas de recursos humanos, básicamente de bienestar de personal en distintas empresas. Esto se acreditó a través del file que obra en recursos humanos y por eso se la ha contratado y hasta el momento sigue contratada porque de la evaluación hemos mejorado, digamos, el trabajo que se viene realizando en recursos humanos. Prueba de ello es de que nosotros el viernes hemos sido premiados como la mejor institución en tema de contratación por el sector público. Respecto a lo que me había señalado el congresista, en cuanto a montos, tenemos para el año 2012 el presupuesto total fue de 43 millones, en préstamos se hicieron 35.500.000, en donaciones y condonaciones y subsidios por fallecimiento fueron 730.000 y en actividades de bienestar 7 millones y medio, de los cuales, como les he señalado, solo 2 millones corresponden a la parte de lo que era la fiesta. Para ir al año 2014, el presupuesto ejecutado total fue 55 millones, 45 millones fueron préstamos. En el tema de donaciones y condonaciones como subsidios fueron 880.000 aproximadamente y en actividades de bienestar 9 millones. Bien, congresista Mariano Portugal. Gracias, presidente, por su intermedio saludando a los invitados. Yo quería preguntarle al señor Ramos Chávez, ¿qué injerencia o capacidad ejecutiva tiene la SUNAT como institución sobre los fondos de los empleados, siendo que esta es una entidad que tiene personería jurídica privada, ¿no? Y otra pregunta es, la finalidad es proporcionar apoyo a los trabajadores, aportantes y familias directas con prestaciones asistenciales de salud y preventivos, porque así dice la ayuda a memoria que nos han alcanzado. Además, recreacionales. ¿Esta fiesta es parte de lo recreacional? ¿Y quién controla la ejecución de los gastos? ¿Tienen propio reglamento o es la institución? Y finalmente, señor Ramos Chávez, usted, a título de persona o a título de servidor de la SUNAT, ¿dispuso alguna acción sobre lo que estamos en esta oportunidad escuchándolo? Antes de que nos conteste nuestro invitado, damos la bienvenida
a los congresistas Martín Rivas y Tomás Mudio. Muchas gracias. Señor Ramos. Martín, presidente. Martín Rivas, puse mal la tilde. Amado Rivas Teixeira, presidente. Perfecto, muchas gracias. Señor Ramos. Sí, bueno, las decisiones completas de las actividades del FESUNAT las realiza a través de sus órganos, como es la Asamblea y el Comité de Administración. Ellos deciden en qué se gasta, en qué momento se gasta. Y como yo señalé, tan es así que la misma administración del 2013 estuvo el 2014 y que pese a que los trabajadores en su mayoría votaron porque se realice la fiesta, el trabajador responsable del FESUNAT de firmar el cheque para que se haga el gasto se abstuvo. O sea, es tanto independiente que pese a las decisiones, la refiesta no se realizó por decisión personal del trabajador. Entonces, yo creo que esa es una forma de ver que se respetan las instancias y los órganos. Por eso que es un ente de personalidad privada. Respecto al plan de actividades de bienestar y clima laboral, en general, nosotros tenemos una parte del plan lo aporta el FESUNAT a través de sus actividades, otra parte el CAFAE a través de sus actividades y otra parte directamente la SUNAT. Respecto a su última pregunta, yo a título personal no he establecido ninguna indicación de si se realicen o no se realicen actividades, porque yo respeto la independencia del FESUNAT. Presidente, quisiera solo, la congresista me preguntó, la Oficina de Control Interno investigó por el caso de Welcomesap y dijo que no había responsabilidad en su momento. Bien, una interrupción, congresista Yehude Simón. Sí, cuando usted habla de control interno, ¿es control interno pagada por la institución o control interno dependiente de la Contraloría General de la República? Entendemos que desde el cambio normativo las OSIs en cada institución dependen directamente de la Contraloría. El jefe depende y su plan, efectivamente, o sea, el jefe de control interno es elegido directamente por la Contraloría y su plan de control es aprobado directamente por la Contraloría, independientemente de la administración tributaria. Sí, pero ¿quién le paga? No, los trabajadores, como en cualquier institución, son trabajadores que presupuestariamente son pagados por las instituciones. Por eso le digo, eso sí. No, pero discúlpeme, presidente, ante suyo, me explico mejor de repente. La Contraloría tiene sus propios profesionales que dependen económicamente de la Contraloría, porque nosotros observamos a lo largo de los años que controles internos pagados por las instituciones justamente han producido hechos de corrupción. Entonces mi pregunta es, control interno de la Contraloría, económicamente, ¿de quién depende? Económicamente, no administrativamente, sino económicamente, ¿de quién depende? Como he señalado, el jefe de control interno es designado por el Contralor y se le paga directamente de la Contraloría. Los demás trabajadores están en la planilla de la SUNAT, como en toda institución. Damos la bienvenida al congresista Johnny Lescano. Tiene la participación el congresista Daniela Bugatás. Muchas gracias, señor presidente. Saludando al señor Víctor Martín Ramos Chávez. A mí lo único que me llama la atención respecto a esto, ¿existen rendiciones de cuentas? Porque esto de acá tiene que quedar y constar en actas que fue creado durante el periodo de la dictadura del año 1992. O sea, el FESUNAT y la asignación de los recursos que aportan del presupuesto fue creado a través de un decreto legislativo durante la dictadura. Entonces, yo me pregunto si es que se han realizado fiestas desde el año 92 a la fecha y si es que en algún momento algunos de los críticos del día de hoy criticaron lo mismo cuando ellos estuvieron ahí, porque tengo entendido que del año 92 a la fecha todos los años han celebrado la fiesta con los recursos de FESUNAT y todos los años ha habido celebraciones y recordatorios o algún tipo de simbólico del Día de la Madre y el Día del Padre. Yo quisiera saber cuál es la diferencia entre lo que el día de hoy se critica con lo que ha venido ocurriendo durante los últimos casi 30 años. Gracias. Vamos a dar la bienvenida a la congresista Ana María Solórzano Flores.
quiero decirles que tenemos de 16 integrantes de esta comisión, los 16 están presentes. Valoro mucho su interés y responsabilidad. Señor Ramos, tiene usted la palabra. Sí, presidente. En principio, sí existe rendición de cuentas del FESUNAT. Todos los años sus informes son auditados por una empresa auditora, que son terceros, por lo tanto, de esa manera se revisan los gastos. Respecto al otro punto, efectivamente, desde la creación de la SUNAT se realizan una serie de actividades conmemorativas, porque con objeto, justamente, el aniversario de la SUNAT, que se cumple los 21 de septiembre, se han realizado probablemente en varias oportunidades fiestas. Yo recuerdo fiestas desde el año 95, el año 98, probablemente haya habido alguna fiesta el 2001 o 2002. En cuanto al reconocimiento por el Día del Padre y de la Madre, han habido todos los años. En cuanto a canasta navideña, han habido todos los años. Obviamente, debido a que las normas, algunas han ido cambiando en el tiempo, en algunos momentos las actividades pueden haber sido financiadas directamente por la SUNAT, otros por el FESUNAT y otros por el CAFAE, pero es un tema normativo que fue cambiando en el tiempo. Bien, muchas gracias. Yo quiero hacer algunas preguntas con relación a lo que han sido proveedores de cursos. ¿A qué monto asciende el total de las contrataciones realizadas para la capacitación del personal de la SUNAT bajo la modalidad de solicitud personal y voluntaria? Segundo, señor Ramos, aparte de los cursos de cobranza coactiva, auditoría y seguridad y salud en el trabajo, ¿se han realizado otros cursos bajo la mencionada modalidad? Tercero, ¿qué repartición o reparticiones de la SUNAT se encargan de lo relacionado con la gestión y dictado de los cursos de capacitación al personal? ¿Todos los cursos contratados hasta la fecha se han pagado por adelantado, a pesar que su ejecución se realiza sucesivos durante casi todo el año? Se realizan estos sucesivamente en el año. Y a la fecha, si se aplicaron penalidades a los proveedores de los cursos por los incumplimientos en que incurrieron. Tiene la palabra, señor Ramos. Bueno, es de señalar que el monto de los cursos, que es materia de investigación, es aproximadamente 5.800.000 soles. Respecto a los cursos, aparte de los que ha mencionado usted, que fueron fiscalización, cobranza y seguridad en el trabajo, la forma de contratación se utilizaba también para el dictado de otros cursos. Cabe señalar de que habían dos formas de contratación: los cursos planificados y los cursos, digamos, no planificados. Los cursos planificados sí se podrían someter de alguna manera a procesos de contratación de acuerdo a la OCE. Sin embargo, los cursos no planificados eran estos cursos que las universidades o institutos dictan directamente y los trabajadores se inscribían a efectos de la subvención. Respecto a la gestión y dictado de los cursos, en su momento el INDESTA tenía como función directa la contratación de los cursos, la aprobación del plan y la ejecución del mismo. Producto de la reorganización y de los efectos sucedidos, esto se ha cambiado. Actualmente el IAT, que es el Instituto de Administración Tributaria, tiene capacidad para ejecución de los cursos, más no aprobación del plan. La aprobación del plan se realiza ya en otra unidad, que es una Superintendencia Adjunta de Desarrollo Estratégico, y existe inclusive un comité de capacitación que aprueba anualmente estos planes de capacitación. Respecto a las penalidades que usted señala, es necesario señalar de que una vez que se tomaron las acciones respecto a los cursos materia de investigación, se suspendieron todos los pagos, ¿no? Hasta que no termine el proceso que en este momento se sigue en la Corte Anticorrupción del Callao. Y las acciones legales, obviamente, con las empresas pero se iniciarán cuando se determine que existieron alguna responsabilidad. Ahorita todavía estamos en el proceso de investigación. Bien, o sea, hasta ahora no hay penalidades de ninguna naturaleza. No se han cobrado penalidades, pero sí se han suspendido los pagos. Ok. La congresista Esther Saavedra. Gracias, señor Ramos. Gracias, presidente. Por intermedio suyo, presidente, otro punto quisiera, aprovechando la oportunidad del señor Víctor Ramos, quisiera preguntarle qué criterios
usaron para la adquisición de 9.000 billeteras valorizadas en aproximadamente de 720.000 soles comprado a la empresa ALNA, las que fueron distribuidos con ocasión del Día del Padre. No vaya a ser que los antecedentes en sus formas de realizar las contrataciones haya cuestionamientos por debajo de la mesa. Y lo que me preocupa aquí es, señor, de repente estoy equivocado, colegas, o de repente no me faculta la ley. El 25 de junio, presidente, por intermedio suyo, pedí un informe al superintendente que me envíe un informe respecto a las compras de estas 9.000 billeteras. Pero lamentablemente se han lavado las manos diciendo que no tienen competencia de ellos, señor presidente. Es decir, el 2% que ustedes aportan, o sea, no supervisan nada. Yo lo tengo acá el documento y a mí en el artículo 96, presidente, de la Constitución, me avala de que yo debo ser explicada cuando yo solicito informe. Pero sin embargo, me responde con este documento diciendo, por consiguiente, la información solicitada respecto a la adquisición de billeteras a la empresa ALNA no puede ser atendida por la SUNAT por carecer de competencia para ello. De repente, no me da la ley para poder yo preguntar estos informes, pero leyendo la Constitución y el reglamento del Congreso, presidente, sí me puede informar, pero lamentablemente eso fue la respuesta y eso quisiera el señor Ramos que nos explique cómo fueron valorizadas las 9.000 billeteras, que aproximadamente es de 720.000 soles. Por intermedio suyo también, señor presidente, en los últimos años han creado nuevos puestos de confianza, por ejemplo, asesores de alta dirección, de los cuales significan 360.000 soles al mes para gastos del Estado, sin contar con otros puestos de confianza como nuevos procuradores públicos, 4 nuevos superintendentes nacionales adjuntos, gerentes, jefes de división, jefes de oficinas, supervisores y otros, todos designados discrecionalmente sin concurso público interno ni externo. Y por eso quiero pedirle al señor Ramos qué sustento, razones motivaron estos nuevos puestos y bajo qué criterios fueron designados. Para terminar, presidente, por intermedio suyo, señor Ramos, exhorto a responderme cuántas personas han regularizado los ingresos de sus bienes traídos del extranjero luego de meses. No le pido nombres, sino le pido el número de personas. ¿Serán 100, serán 20 o 1? ¿Usted ha regularizado fuera de plazo? Yo también puedo hacer lo mismo y luego regularizar a eso. Es solo para algunas personas privilegiadas, señor Ramos. Puedo regularizar después que ingresa mi mercadería del extranjero cuando vengo trayendo. Puedo regularizar después, quisiera eso que usted me responda. Y para terminar, presidente, quisiera preguntarle si se ha designado algún procurador para que vea los casos de regularización de bienes. Y por último, señor presidente, quisiera que eso nos conteste por el bien para dar clara, señor Ramos. Muchas gracias. Gracias, congresista Saavedra. El señor Ramos tiene la palabra. Sí, señor presidente. Primero, yo quisiera precisar una vez más, el CAFAE y el FESUNAT tienen personería jurídica diferente a la SUNAT. Los gastos que ellos realizan son decididos por sus órganos y son independientes a la gestión o a la alta dirección de la SUNAT. Por ende, cualquiera de los gastos que ellos realizan deberían ser solicitados directamente al FESUNAT o al CAFAE. Por eso es que en el informe que usted refiere, yo como superintendente le contesto que no le puedo contestar porque los gastos son realizados por una personería jurídica distinta a la SUNAT, que es la institución que yo represento. Estoy seguro que el FESUNAT o el CAFAE no tendrán ningún inconveniente en poderle dar la información que usted solicita, que es lo que de alguna manera le señalé en el oficio. Respecto a la contratación y demás, yo quisiera precisar en general que pese a que no son los temas por los cuales se me ha convocado a esta comisión en este día, de manera general le puedo decir lo siguiente. La SUNAT en el año 2011, gracias a ustedes, señores congresistas, recibió una ley de fortalecimiento que lo que le pedía a la institución era seguro incrementar la presión tributaria e incrementar la lucha contra la evasión, contra la informalidad.
hacer este desarrollo implicaba en su momento hacer planes de inversión de largo plazo y acciones de corto plazo. Dentro de las acciones de corto plazo se evaluó y fue materia de discusión para la aprobación de la ley de fortalecimiento que la SUNAT tenía déficit de personal. Entonces, que no era comparable con ninguna administración tributaria de la región. Producto de ello es que lo que se hizo fue reforzar la institución. Comprenderá que reforzar la institución implica que si nosotros vamos a tener 20 personas adicionales, necesitan a una persona que las lidere y las supervise y las controle para ver que están realizando correctamente su trabajo. En función a eso, se han designado directivos en cargos de jefes de división o seguro de gerencia, y en todos los casos quiero señalar que son funcionarios de carrera de la SUNAT, o sea, es personal especialista en materia tributaria y que estoy seguro podrían pasar con suficiencia cualquier examen o evaluación técnica realizada por cualquier institución. Además, para la determinación del personal de la SUNAT o de los cargos directivos de la SUNAT se cumple con el clasificador de cargos, que estipula cuáles son los requisitos mínimos que deben tener una persona para poder acceder a ello. En la actualidad, en muchos de los casos se hicieron por concurso. Comprenderán que por la cantidad de recursos, las modelos de concurso son por invitación abierta, por invitación dirigida, dependiendo de los requisitos, y en otros casos se les ha encargado y está pendiente que se hagan los respectivos concursos para nombramiento. Respecto a los procuradores, debo solo señalar, se han elegido, el 2007 teníamos 2 procuradores, el 2011 se eligieron 2 procuradores adicionales que se encargan de regular todos los procesos judiciales que tiene la administración tributaria. Obviamente no se ha designado ningún procurador especial para ningún caso, porque entenderán de que a la Procuraduría llegan todos los casos que son materia de investigación y que la SUNAT considera que existe algún delito o que existe algún daño en el Estado que se deba salvaguardar. Para el caso puntual de la regularización de mercancías hay que distinguir 2 cosas. Una cosa es la Ley General de Aduanas, que norma el trámite general de la importación, por decir, de mercancías al país. Y otro caso puntual es cuando nosotros, las personas naturales, realizamos viajes hacia el exterior y al volver lo que traemos es nuestro menaje de casa y nuestro equipaje. El procedimiento, y es un decreto supremo aprobado por Economía y Finanzas, señala cuál es el trámite para el menaje, señala cuál es el trámite para el equipaje, y como he señalado, el equipaje, el único control que se realiza es un control concurrente. Esto es de acuerdo a estándares internacionales, no ha sido inventado en el Perú, la Organización Mundial de Aduanas así lo regula, y establece que al momento de ingresar un pasajero, lo que debe presentar es el equipaje que trae consigo. Se somete en muchos países, y todavía nosotros tenemos mucho por avanzar, porque si ustedes visitan otras ciudades podrán verificar, o otros países, de que ustedes no cargan sus maletas, ni las bajan, para que los escáneres puedan revisarlos. En el Perú todavía realizamos esa función. Ese es el control que acá se realiza. En virtud a ello, si se determina que existiera mercancía no declarada, en ese momento, y lo dice el decreto supremo, se realiza un acta. El viajero tiene la opción de, en un plazo perentorio, pagar los derechos que sean necesarios y se lleva la mercancía. En caso de que no, los puede abandonar, pero es en ese momento que se detecta. Para el caso de la Ley General de Aduanas para las mercancías de los importadores, la norma va un poco más allá, porque señala que sí existe un procedimiento mediante el cual puede la persona pedir que haga rectificación de la DAM, que es la declaración de mercancías, y poder pagar y declarar las mercancías que no hubieran sido declaradas oportunamente. En caso no quisiera, inclusive puede optar por el reembarque de las mismas. Una réplica y la posterior intervención del Por intermedio congresista suyo, presidente, decirle al señor Ramos, lo que usted me está diciendo, señor Ramos, discúlpeme la ignorancia, ya le envié a usted, no me puede dar el informe. Entonces puede enviar al sindicato para que me dé el informe de las billeteras, porque ellos han comprado la billetera. O ustedes no supervisan nada, lo que ingresa para estos tipos de donaciones. A ver, explícame. Disculpe, como yo le señalé, el ente que ha hecho la compra de las billeteras es el CAFAE y el FESUNAT. Yo le pediría que le dirija a estas entidades la solicitud de información para que le puedan ser atendidas de la manera correcta.
Bien, el congresista Héctor Becerril y prosigue el congresista Simón. Gracias, presidente. Yo quiero aprovechar la presencia del señor Martín Ramos Chávez para hacer dos preguntas puntuales. Y si en todo caso no tiene la respuesta el día de hoy, en todo caso nos podría de repente, presidente, enviar por escrito, ¿no? En primer lugar, quisiera preguntarle si la señora Nadine realizó oportunamente sus declaraciones y pagos correspondientes al impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría por concepto de presidenta del Partido Nacionalista, porque ella manifestó que sí, pues había o recibe un sueldo por ese concepto. Y justamente respecto a esos ingresos que percibió desde el año 2006 hasta el año 2014 la señora Nadine, si la SUNAT no percibió ninguna irregularidad, en todo caso, con respecto a sus gastos personales, toda vez que no hay una coherencia, pues, entre los ingresos y lo que se iba gastando. Eso es todo, presidente, y quisiera, bueno, que el señor Martín Ramos tenga la amabilidad. Si no es hoy día, en todo caso, no tiene los datos, pero podría contestarnos, como digo, por escrito. Gracias, presidente. Bien, señor Ramos. De manera general le puedo decir lo siguiente. Nosotros le podemos decir si ha presentado declaraciones o no cualquier administrado de la Administración Tributaria. No tengo los datos en este momento, pero en general le puedo decir si han presentado una declaración. Los demás datos comprenderán que en virtud de la reserva tributaria deberíamos seguir el ordenamiento jurídico correspondiente. Gracias. Congresista Yehude Simons. Gracias, presidente. Aquí se mencionó el nombre de Luis Felipe Polo, con un currículo brillante. Y en efecto, tiene un currículo brillante. La pregunta es, ¿por qué lo sacaron? ¿Qué proceso, tuvo proceso penal, tuvo proceso de alguna denuncia? O sea, si alguien tiene el currículo del señor Polo y es brillante, ¿cuál fue el motivo para que lo saquen si a nadie está sancionado? Es una primera pregunta. La segunda, con respecto a las compras y adquisiciones, la pregunta, ¿son calendarizadas esas compras y adquisiciones? ¿O también hay contingencias individuales? O sea, ¿se producen por calendarización o también hay contingencias? Y en función a eso, ¿tiene injerencia la alta dirección? Y la última pregunta, presidente, que es reiterativa, pero para mí debe quedar muy claro. Reitero, ¿quién paga la remuneración del jefe de la OXI? ¿Quién paga? Gracias. Gracias, congresista Simón. La palabra, señor Ramos Chávez. Bueno, en el caso del señor Luis Felipe Polo, cuando se presentan las denuncias, habrían indicios razonables de que habrían irregularidades. Entonces, la decisión de la alta dirección, y al ser un cargo de confianza, lo que decide la alta dirección en ese momento es hablar con el señor Luis Felipe Polo, decirle que las acciones que se habían señalado obviamente eran poco más delicadas, ¿no? Y que se iba a hacer un proceso de investigación. Por ende, estaba en telejuicio, digamos, la confianza sobre esta persona. Él ante ello lo que hace es presenta su renuncia, la alta dirección le acepta la renuncia y como no es un funcionario de carrera, inmediatamente deja de trabajar en la SUNAT, que es la situación distinta a las otras personas que sí son de carrera SUNAT y que tiene que terminar el proceso de investigación y según las sanciones se determinará cuál es su situación. Repregunta del congresista Simón. Sí, tomo las palabras de usted. Dice, se encuentra una serie de irregularidades. Entonces, pero se fueron más. Ya, de repente me expresé mal. O sea, al momento de la denuncia, se denuncian una serie de irregularidades. Entonces, se llama al señor Luis Felipe Polo en su momento y se le dice, mira, esto de acá, vamos a entrar a un proceso de investigación. Como se entra en un proceso de investigación y siendo un cargo de confianza, se le dice, bueno, ¿sabes qué? Ya no tenemos la confianza. Ante este hecho, el señor Luis Felipe Polo lo que hace es renunciar. Se le acepta la renuncia y por ende se va de la SUNAT, ¿no? Esto es sin perjuicio de que nosotros iniciamos en ese momento la investigación correspondiente y por eso es que a instancia del procurador de la SUNAT es que se presenta la denuncia contra el señor Luis Felipe Polo.
Respecto a las compras, estas son calendarizadas, efectivamente, mensualmente se aprueba un PAC o se corrige un PAC, digamos, el PAC existe anualmente y según esto se va corrigiendo para efectos de realizar las compras que requiere la SUNAT, ¿no? Es sustentada por cada unidad orgánica y es aprobada a nivel administrativo, netamente. Y respecto al sueldo del jefe de la OSI, me han confirmado que efectivamente quien lo paga es la Contraloría. Bien, la congresista Esther Saavedra había solicitado. Dos últimas preguntas. Ok. Señor Ramos, las mercaderías no declaradas se incautan. ¿Por qué las mercaderías y objetos traídas al país sin declarar no se han incautado? Y por último, ¿los representantes de la SUNAT al FESUNAT opinan personalmente como piensan o llevan la opinión de la entidad? Gracias. Señor Ramos. Sí, en general las mercancías no declaradas, y hay que señalar lo siguiente, y detectadas por la administración aduanera, se incautan. Otra vez voy a precisar, el proceso de control de un viajero